para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la presentación de acciones en beneficio de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Agradecemos a todos los presentes permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano maestro Jaime González Aguadé, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos, sea bienvenido de nuevo a su casa, al Museo Tecnológico de la CFE. Licenciado Jordi Herrera Flores, secretario de Energía. Licenciado Mario Ernesto González Núñez, secretario de Estadística, Promoción y Control Interno del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM y representante del líder, don Víctor Flores del Villar. Por favor, mándele un saludo a don Víctor y mándele los mejores deseos para su pronta recuperación. Ingeniero Nereo Vargas Velázquez, secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM. Señor Carlos Ortega Calatayud, secretario de Educación y Comunicación Social del Comité Ejecutivo del SUTERM. Licenciada Laura Espino Rubio, directora del Museo de Tecnología. Gracias una vez más por recibirnos. Estimados compañeros y compañeras de la CFE, cuando la gente piensa en la CFE, vienen a la mente trascendentes obras como la Yesca, central hidroeléctrica que estamos a punto de inaugurar, grandes torres de transmisión que vemos a lo largo y ancho del país o las líneas de distribución que llevan la luz a nuestros hogares. Para contar con esta infraestructura, todos los días se enfrentan enormes retos, literalmente desde cambiar cauces de ríos hasta levantar en unas cuantas horas kilómetros de redes tiradas por algún huracán. Sin embargo, uno de los más grandes retos que enfrentamos como empresa del Estado es poner al consumidor en el centro de nuestros esfuerzos. Por eso, sin dejar de lado que durante estos 6 años se llevó a cabo un ambicioso programa de extensión y modernización de la infraestructura eléctrica del país, que ha permitido incrementar de forma importante la capacidad de generación, la cobertura de líneas de la red y atender hoy a más de 36 millones de clientes. Por instrucciones del presidente Felipe Calderón, se evaluaron cuáles debían ser las guías de acción de la empresa. Esto nos llevó a establecer, hace algunos meses, el programa de 5 pilares en la gestión de CFE, que considera la construcción de infraestructura, el impulso a las energías limpias, la modernización de la zona centro del país, la transparencia con rendición de cuentas y particularmente el enfoque al cliente. Precisamente es este 5º pilar el que está diseñado para coronar y dar sentido a toda la gestión de la empresa. Con ello, estamos consolidando un cambio de paradigma cuyo objetivo es que todos los esfuerzos de la empresa
se dirijan hacia el cliente. Empezamos por cambiar la manera como concebimos al cliente. Dejamos atrás el concepto de un usuario pasivo, un mero receptor de la electricidad, para dar paso a un concepto de cliente activo, que es el origen y la razón de ser del servicio, ante quien todas las áreas y procesos de la empresa deben alinear sus acciones para otorgar un servicio de calidad. Para lograr este objetivo, nos ponemos como meta los mejores estándares internacionales. Con orgullo podemos decir que la CFE tiene niveles muy satisfactorios. Por ejemplo, el indicador a nivel nacional de tiempo de interrupción al usuario, los que conocemos como apagones, registran niveles anuales de 34.9 minutos, que compara favorablemente con el estándar internacional de 41.71 minutos al año. O bien, la disponibilidad del sistema de transmisión es de 99.25%, superior al 99.11% del parámetro internacional. Estos resultados son más evidentes si tomamos como parámetro los indicadores en la zona centro del país, a partir de la extinción de luz y fuerza del centro. En un evento posiblemente sin comparación en el mundo, de un día al otro, la Comisión se hizo cargo de cerca de 6 millones de clientes adicionales. 3 años después, y con una inversión de cerca de 10,000 millones de pesos, en la zona centro los tiempos de interrupción al usuario han bajado de casi 6 horas en 2010 a solo 55 minutos en 2011. O los tiempos de conexión de nuevos servicios, que entre 2009 y 2011 pasaron de 37 días a solo 3 en media tensión, y de más de 6 días a menos de un día en baja tensión, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la zona y logrando un lugar más propicio para las actividades económicas. El esfuerzo sostenido entonces ha rendido frutos. El servicio sin duda mejor ahora que hace 3 años. Pero eso no es suficiente. La CFE tiene el gran reto de estar cada día más cerca de sus clientes. Sabemos que nos debemos a nuestros clientes, que son todos los mexicanos, y que ellos merecen lo mejor. Por ello, todos los programas, acciones y medidas que emprende la CFE están respaldados por el esfuerzo de miles de trabajadores comprometidos con su trabajo y una organización sindical de vanguardia que hacen posible que con el simple hecho de prender el interruptor haya luz en nuestras casas, oficinas o hogares. Sin embargo, como usuarios, como clientes, también es necesario tomar conciencia del uso racional de electricidad. Con programas como Cambia tu viejo por uno nuevo o el de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, se busca reconocer el valor que tiene el llevar la electricidad a todo el país, a la vez que el consumidor tiene un menor cobro en su recibo de luz. El ahorro energético permitirá hacer un uso más racional de los recursos del país y reducir las emisiones a la atmósfera, un imperativo en el que coincide la comunidad internacional. Por último, el pago puntual de todos los clientes, empresas, gobiernos estatales y municipales y público en general nos permite cerrar el círculo virtuoso de prestación de servicio con recuperación de inversiones, que permiten seguir adelante con la mejora del sector. Así, con la implementación de estas mejoras de gestión que resultan en acciones en beneficio para todos los clientes de CFE, la empresa cumple a las familias, a las empresas, a las instituciones, le cumple a México. Muchas gracias. A continuación, se proyectará el video Acciones en beneficio de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad. En CFE continuamos invirtiendo, modernizando y mejorando nuestras operaciones en beneficio de toda la población y de las actividades productivas, para ser cada día más competitivos, orientados a la excelencia en el servicio al cliente.
Así, durante la presente administración, hemos avanzado en la generación y transmisión de electricidad con un fuerte impulso a las fuentes renovables como la eólica, solar e hidroeléctrica. Hemos construido 3.000 kilómetros de líneas de transmisión para llevar la energía a las poblaciones y entregarla a nuestros clientes en los centros de consumo con procesos más eficientes. Avances relevantes en la zona centro. Los avances se reflejan con mayor intensidad en la zona centro del país, donde en los últimos 3 años mejoramos y renovamos las condiciones de la infraestructura, asegurando un suministro que se acerca cada vez más a los estándares de CFE en el resto de la República. A la fecha, hemos invertido más de 10.000 millones de pesos en la modernización y mantenimiento permanente de la red de distribución del Valle de México. Como resultado, tenemos menos interrupciones en el servicio, sin importar las condiciones climáticas. Tiempo de interrupción del servicio. En 2010, 59 minutos y en 2012, 9.3 minutos. De igual forma, hemos reducido el tiempo de conexión para los nuevos servicios domésticos de 6.4 días hábiles en el 2009 a 1 día y medio en el 2012 y para empresas de 37 días en el 2009 a solo 3 en el 2011. Por otra parte, en el centro histórico de la Ciudad de México iniciamos la modernización de la red subterránea con una inversión de alrededor de 800 millones de pesos. Para la atención de nuestros clientes en el Valle de México, hemos instalado 823 CFE-máticos y abierto 214 centros de atención, donde el tiempo promedio en espera es de tan solo 15 minutos. Hoy, en CFE, atendemos a casi 800,000 clientes más de los que esta zona tenía en el 2009. Mejoras en la gestión con enfoque en el cliente. Redes inteligentes. Iniciamos el proyecto piloto de redes inteligentes en Polanco, con la instalación de medidores digitales que culminará con la posibilidad de que los clientes consulten en línea sus consumos a través del portal de la CFE en Internet. Pago con tarjeta. Para incrementar la atención electrónica a los clientes, implementamos un proyecto piloto en Puebla, mediante el cual se aceptan pagos con tarjetas de crédito y débito en Ventanilla, Portal y 071. CEfectiva Empresarial. A través de CEfectiva Empresarial ofrecemos asesoría personalizada a clientes comerciales e industriales para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica. Ecocrédito Empresarial. A partir de este año, a través de Ecocrédito Empresarial, otorgamos créditos hasta por 350,000 pesos para proyectos de eficiencia energética, cambio de motores, equipos de refrigeración e iluminación. Modificaciones reglamentarias. Con las modificaciones que el gobierno del presidente Calderón hizo al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en CFE podemos aprovechar nuevas tecnologías para reforzar el servicio e incrementar su calidad. De esta forma, implementamos los medidores de autogestión que permitirán al cliente el control de su consumo a través del prepago o del pospago y le darán más transparencia y certeza en su consumo de electricidad. Modificaciones en tarifas. En cuanto a las tarifas para clientes domésticos, en el país existen 7 distintas clasificaciones en función de la temperatura promedio en la región, y para cada una de esas clasificaciones hay distintos rangos de consumo de electricidad, cada rango con un costo diferenciado por kilowatt consumido. A este respecto, recientemente se logró modificación normativa que se traduce en un beneficio para las familias. Para explicar este beneficio, tomemos el caso de la región en que se encuentra la Ciudad de México y es la tarifa 1. Antes de esta medida, si un cliente consumía hasta 75 kilowatts, se le cobraban a 75 centavos cada uno. Si consumía entre 76 y 140, se cobraba en 90 centavos el kilowatt y su factura era de 115 pesos. Pero si consumía 141 o más, desde el kilowatt 76 y hasta el 125 se cobraban a 1.25 y del 126 en adelante se cobraban en 2.65, lo que implicaba un incremento importante en su factura de hasta 40% más en ese bimestre, al pagar 161 pesos.
Con la nueva disposición, esto se modifica. Ahora, si el cliente consume 141 kilowatts o más, únicamente el cobro de este último escalón será a 2.65. Y el incremento no será retroactivo desde los 76, como sucedía antes. En CFE, hemos avanzado en la modernización del servicio de energía eléctrica en el Valle de México y el resto del país. Y seguimos trabajando para lograr una mayor satisfacción de nuestros clientes. Todo esto con el compromiso y esfuerzo de todos los que trabajamos en CFE y la disposición y entusiasmo del SUTER. Con más infraestructura eléctrica, sembramos la semilla de un México más fuerte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto estar con todas y con todos ustedes aquí en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, y saludo con aprecio a todas las ingenieras, los ingenieros, los trabajadores de Comisión Federal, al secretario de Energía Jordi Herrera, al director Jaime González Aguadén, al licenciado Mario Ernesto González Núñez, representante precisamente de don Víctor Fuentes, y también le transmita, por favor, mis saludos más afectuosos y mejores deseos a don Víctor. A todos ustedes, amigas y amigos, qué importante es ahora que estamos ya a más o menos 6 semanas de terminar esta administración, el hacer un recuento de los avances más notables, no solo de la administración, sino incluso del último periodo, de los últimos 2 o 3 años que se han tenido precisamente en Comisión Federal de Electricidad. Es un gusto compartir con ustedes y a través de ustedes realmente con el público en general los avances, las acciones tomadas por la administración pública para modernizar la gestión de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego mejorar el servicio a los clientes, que es finalmente la razón de ser de la propia comisión. Saludo a todos ustedes. También déjenme saludar, por cierto, a los trabajadores y funcionarios de CFE que a control remoto, no solo en este auditorio, sino en otras partes de la República Mexicana, están siguiendo precisamente esta transmisión, porque con su esfuerzo diario ustedes dan impulso al fortalecimiento de esta gran empresa que es de todos los mexicanos. Una prioridad de mi gobierno ha sido modernizar la industria energética de México. ¿Para qué? Para impulsar la competitividad, el crecimiento de la economía y sobre todo para brindar mayor bienestar a las familias mexicanas. Sabemos muy bien que nuestro país necesita una industria eléctrica muy fuerte y que le permita dar un salto hacia el desarrollo. Y por ello hemos tomado acciones decididas, en ocasiones complicadas, sin importar incluso los posibles costos políticos de las mismas. Un ejemplo claro, amigas y amigos, fue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, una empresa que representaba un pesado lastre para la economía y para las finanzas públicas y que arrastraba gravísimas deficiencias operativas que perjudicaban prácticamente a todos los consumidores. Y con esta decisión, la responsabilidad para el suministro de electricidad fue plenamente asumida por la Comisión Federal de Electricidad, tal y como ordena la ley desde hace mucho tiempo, algo que debemos enfatizar. La ley prácticamente desde la Nación Eléctrica preveía precisamente que sería una entidad del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, la encargada del servicio. Y qué bueno que sea así, porque esta es una empresa fuerte que siempre ha estado a la altura de las necesidades y los retos de México, y así lo ha demostrado con creces. En esta administración hemos hecho grandes esfuerzos para corresponder a este compromiso y apoyar el desarrollo
de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos que sea una empresa cada vez más competitiva, cada vez más eficiente, cada vez más moderna. Y en efecto, durante mi gobierno, la inversión que hemos impulsado en el sector eléctrico, en los 6 años, ha sido de más de 253,000 millones de pesos. 253,000 millones de pesos. Es decir, si de por sí la inversión en el sexenio anterior había sido muy importante en CFE, ahí está, por ejemplo, la presa del Cajón y otras, en este sexenio fue 26% mayor que en el gobierno anterior y casi 3 veces más inversión que la que se hizo entre 1995 y en el año 2000, hasta el año 2000 en Comisión Federal de Electricidad. Este gasto, amigas y amigos, sin precedentes, ha permitido construir importantísimas obras de infraestructura y ampliar la cobertura del servicio eléctrico en todo el país. Por cierto, me comentaba el director y el secretario de Energía que ya está concluida prácticamente, me dicen, la presa de La Yesca, una presa que fue iniciada y terminada integralmente en este sexenio, lo cual me da mucho gusto. No se da muy seguido, siempre un presidente empieza y otro termina, u otros 2 o 3 después terminan, y en este caso La Yesca está lista. Esperemos que podamos estar ahí muy pronto para inaugurar. Además, amigas y amigos, en el gobierno federal que tengo el honor de encabezar, de que somos parte, hemos tenido muy claro que el principal compromiso de la Comisión Federal de Electricidad debe ser precisamente con el usuario final del servicio eléctrico. Yo quiero compartir con ustedes hoy en este recuento algunos ejemplos de las medidas que la CFE ha venido implementando en beneficio de los usuarios. Quiero empezar por el que yo considero en este momento el más relevante y el menos conocido porque no se ha dado a conocer. De hecho, es la primera vez que se informa al público este avance fundamental con las tarifas eléctricas. La gente está muy contenta con la Comisión Federal de Electricidad en general, es una empresa querida por los mexicanos, pero siempre ha habido una preocupación, un escozor, un reclamo también, vamos a decirlo, con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. En particular, para decirlo con toda claridad y con toda franqueza, amigas y amigos, la gente de muchas partes de la República está incómoda, en ocasiones molesta, por los brincos que dan las tarifas de electricidad. Así le dice la gente, oiga, si yo pagué 100 pesos el bimestre pasado, yo estoy pagando casi 200 o 180, ¿qué fue lo que pasó? O a veces pagaba una cantidad mayor y de repente se le iba hasta de cientos, pasaba a miles el cobro. Y es un problema medular que qué bueno que lo acaba de explicar el video de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces me voy a referir a esta, no es primera, pero sí una para mí importantísima medida y que, viéndolo bien, hoy se está dando a conocer al público y voy a aprovechar la ocasión para abundar en ello. Primero, modificamos las tarifas eléctricas para el sector doméstico. ¿Para qué? Para tener una estructura de cobro mucho más simple, que refleje claramente en el recibo de luz de los hogares cuál ha sido verdaderamente su consumo eléctrico y por qué tiene que pagar la gente eso. Aquí vale la pena una explicación detallada, no solo en el video y lo que yo pueda dar ahora, sino que quiero pedir encarecidamente a todos ustedes, amigos, y a su director general, que se haga una campaña lo más importante que se pueda, para explicarle a la gente que estamos eliminando los brincos en el cobro del recibo de Comisión Federal de Electricidad. Esta es la explicación. Las tarifas del sector eléctrico están estructuradas en diferentes rangos, en diferentes escalones, como lo vimos en la gráfica, de manera que el consumo de electricidad se cobra de manera diferenciada, dependiendo de la cantidad que se use. Por ejemplo, la tarifa 1, que es la que se cobra en el Distrito Federal, cada uno de los primeros 75 kilowatts, que es el consumo de una familia modesta, se cobra un precio determinado, que es muy barato, muy por abajo de lo que le cuesta a Comisión Federal de Electricidad producir la luz, pero que aumenta a medida que los consumos son superiores. Digamos, una vivienda que tiene 6 focos y un refrigerador, una televisión, pues es una vivienda que tiene una tarifa claramente subsidiada. Y no es lo mismo que una casa grande, aquí, por ejemplo, en este sector de la ciudad,
que tiene, pues no sé, 6 recámaras, cada una con aire acondicionado, más la sala, con equipos de alto consumo, no solo hornos de microondas, sino también de muchas otras índoles, videojuegos, computadoras, máquinas, en fin. Esa casa de muy alto consumo, pues no sería justo que pagara por cada kilowatt lo que consume la familia más pobre. Por eso tiene estas diferentes tarifas o estos rangos de cada una de las tarifas. Sin embargo, el problema que hemos tenido ha sido en los cambios de un rango hacia otro, y eso es lo que corrige o que busca corregir en buena medida esta reestructuración. La estructura, en base a rangos para cada tarifa, tiene por objetivo que el cobro tome en cuenta las diferencias de consumo. Se asume, con razón, que las familias con menores ingresos consumen menos electricidad, eso es obvio, y por eso reciben el mayor nivel de subsidio en apoyo de su economía familiar. Sin embargo, nos dimos cuenta también que el esquema de facturación que estaba utilizando la Comisión Federal de Electricidad generaba una gran confusión a los usuarios que pasaban del rango de consumo bajo, el más bajo que acabo de hablar, al consumo que se llama moderado, porque sus recibos presentan brincos significativos para cambios muy pequeños en el consumo. Oye, yo no hice nada extraordinario, ¿no? Pues no sé, fueron las Olimpiadas, si acaso vi un partido de selección mexicana, pero fue lo más relevante que hice en este mes, y ahora me están cobrando casi el doble. Bueno, sí hubo una variante en el consumo, y por brincar al siguiente rango con 1 kilowatt de diferencia, no solo se cobraba más el siguiente kilowatt, sino casi todos los kilowatts que anteriormente se habían consumido. O sea, había un efecto hacia atrás, un efecto regresivo, porque ya no se cobraba la tarifa baja, sino que se le ponía la tarifa que sigue, o el rango que sigue, con lo cual elevaba enormemente el recibo. Tomo el ejemplo concreto que nos acaban de dar. Si en un mes, en un hogar del Distrito Federal, de alguna colonia popular, se consumían menos de 140 kilowatts hora, los primeros 75 se cobraban a 75 centavos cada uno, más barato de lo que le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad generarlo. Y posteriormente se cobraba hasta los 140 kilowatts, el costo era de 90 centavos por kilowatt. Es decir, su factura final era, para un consumo de 140 kilowatts, 115 pesos. O sea, si consumes hasta 140, pagas 115. Si se consume 141, pues uno pensaría pagaremos 120, una cosa así, ¿no? No, no es así. El problema está aquí. Si ese mismo hogar consumía 1 kilowatt más por arriba de los 140 kilowatts, porque recibía algún invitado, porque tenía algún evento familiar, porque pues vio, digamos, las Olimpiadas, lo que sea, entonces esa familia entraba automáticamente a un nuevo rango de consumo. Y en lugar de pagar 115 pesos por 140 kilowatts, por 141 pagaba 161 pesos. Y esto era precisamente lo que más molestaba a las familias en las tarifas. Reitero, esto quiere decir que un aumento de menos del 1% en el consumo de electricidad incrementaba en más de 40% el monto a pagar en el recibo. Para muchos usuarios, esto era un brinco excesivo, inexplicable, un abuso, y de hecho, si ustedes observan, la mayor cantidad de quejas de la Comisión Federal de Electricidad tienen que ver con esto que el usuario considera un cobro excesivo, quizá con razón. ¿Por qué? Porque no existía además una relación proporcional entre el incremento del consumo de luz y el aumento en el recibo de la luz. Ante esta situación, en el gobierno que tengo el honor de encabezar, decidimos modificar el esquema de facturación para que sea más sencillo, para que sea más claro y para que además brinde incentivos a los hogares de fomentar un consumo mucho más racional de la electricidad. Es por ello que recientemente publicamos un acuerdo
para modificar las tarifas de suministro de energía eléctrica en todo el país, para simplificar los rangos del cobro del consumo y evitar los brincos en el recibo de electricidad, que es prácticamente lo que hoy estamos anunciando, entre otras cosas. Sigo con el mismo ejemplo. Ahora, ese mismo hogar en el Distrito Federal, que se acuerdan que pasaba de pagar 115 pesos a pagar 161 pesos, ahora pasará de pagar 115 pesos a 118 pesos por 1 kilowatt hora más, por 141. Es decir, no los 161 pesos que ocurría con el esquema anterior. Estamos rasurando, estamos eliminando ese brinco. Y algo más importante, estamos evitando que abajo de los 140 ahora se cobre más por haber cambiado de tarifa. Ahora sí que lo que se consumió hasta 75 se cobra como a 75. Lo que se consumió hasta 140 se cobra como hasta 140. Y ya lo que se va a hacer es de ahí para arriba, entonces, sí se aplica otro rango de tarifa. Pero no hay este efecto retroactivo que le da este daño a la economía de los consumidores. Es complejo, sí es complejo de explicar, pero es bien importante y lo importante es que la gente lo va a entender a la hora que vea que no le están llegando a su recibo los brincos tan fuertes que le llegaban durante muchos años. Esto viene desde hace muchísimos años en el recibo de luz. Me da gusto informar que al 15 de octubre, más de 15 millones de usuarios en todo el país han visto una reducción de casi 7% en el promedio de su factura debido a la nueva estructura tarifaria. ¿Y estamos reduciendo las tarifas? No, no las estamos reduciendo. Lo que estamos haciendo es evitar el cobro excesivo con el brinco de cada tarifa. Es decir, estamos cobrándole a la gente algo más cercano a lo que está consumiendo. Se dice es fácil, amigas y amigos, pero ¿qué significa ahorrarle a los usuarios este 7% en el recibo de octubre? Significa un ahorro de casi 530 millones de pesos a la gente que pagaba eso de más por el brinco a esos rangos de tarifa. Con esta medida, pues, ponemos punto final a los brincos en los recibos de luz que tanto molestaban a los usuarios y contribuimos al bienestar de las familias mexicanas. Este es un anuncio bien importante de la Comisión Federal de Electricidad. Segundo cambio, también relevante. Realizamos importantes reformas reglamentarias, regulatorias, que impulsan la adopción de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, algo bien relevante, ahora se permite el prepago opcional de electricidad. Si ustedes observan, mucha de la gente más pobre, que afortunadamente también estos años pudo tener acceso a teléfono celular, usa teléfono celular ¿de qué forma? Prepagado, porque tiene pues sea dificultad de acceso a la bancarización, porque no usa, digamos, una tarjeta de crédito regular, por muchas cosas. Y el teléfono prepagado le da al usuario la posibilidad de administrar su propia economía, le da la posibilidad de acceder más fácil a un servicio, etc. También la Comisión Federal de Electricidad ha dado un salto enorme al permitir ahora la modalidad de electricidad prepagada, que funciona prácticamente igual en el mismo caso de las tarifas. Ahora se permite esta modalidad que operará a través de una tarjeta recargable con el saldo que el usuario desee. Es un poco parecido a los teléfonos, ¿no? Se recarga, digamos, el saldo tengo, pues no sé, en el caso de la familia que vengo describiendo, puede pedir un saldo de una tarjeta de 200 pesos, digamos, y eso le alcanza, o de 118 para ir con el ejemplo de hace rato, y le alcanza para el consumo de un mes de su casa. Y si quiere traer 200 o 300, eso es a juicio y a criterio del propio consumidor. Entonces, esta modalidad opera a través de una tarjeta recargable, lo que hace posible que se planifiquen los consumos de gasto. Y, por ejemplo, si una familia se va a ir de vacaciones, puede finalmente modificar también su patrón de consumo en función de la electricidad a futuro. Otro ejemplo es la facturación en punto de venta, con lo cual el usuario puede seleccionar el día en que va a hacer su pago y si desea que el pago sea mensual o bimestral. Hay gente que quiere pagar mensualmente, hay gente que prefiere o que
tiene su día de descanso, por ejemplo, pues los martes, entonces prefiere, por ejemplo, pagar ese día específicamente. Es decir, puede haber una voluntad mayor del propio usuario que le dé comodidad a su pago. Administra mejor los gastos de la casa, por ejemplo. Ahora existe también la posibilidad de que el usuario lea su propio medidor, lo que le va a dar mayor certeza sobre el cobro final. Tercero, también estamos modernizando los sistemas de cobranza de la Comisión Federal de Electricidad para que los usuarios puedan realizar los pagos de su servicio eléctrico por medio de tarjeta de crédito o de débito, ya sea en los módulos de la CFE o a través del portal de internet de CFE o del número 071. Ya inició un programa piloto en Puebla y esperamos que este servicio se ofrezca muy pronto en todo México. ¿Cómo será? Me imagino que será como ocurre con muchas cosas que se cargan a la tarjeta de crédito. Uno habla al banco, decir, oiga, yo no tengo tiempo de ir a pagar mi recibo de CFE, aquí está mi tarjeta de crédito, y bimestre a bimestre, por favor, cárgueme. Obviamente eso no quita que yo no voy a echar un ojo a lo que llega en mi recibo, ¿no? Pero sí me quita, por ejemplo, el tiempo que tengo que dedicarle a ir a pagar el recibo o mandar a alguien a pagar. Si lo hago a través de tarjeta de crédito, eso pues finalmente es un consumo que yo puedo monitorear igual, pero que me alivia totalmente el tiempo, el costo que implica ir a hacer el pago físico, sea tarjeta de crédito o de débito, es igual. También se va a poder pagar a través de los portales de internet de Comisión Federal de Electricidad, es decir, estamos pasando una era electrónica de pagos a Comisión Federal de Electricidad. A través del número 071 por teléfono puedo dar los datos para que me cobren a mi tarjeta también, etcétera, etcétera. Cuarto, como ya lo dijo el señor director, se implementaron acciones para brindar mejor servicio a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que son el corazón de la economía. Siempre pensamos en las grandes empresas, en las automotrices, pero las pequeñas y medianas empresas, desde las tortillerías y las carpinterías y las pequeñas tiendas, generan 8 de cada 10 empleos en el país. Específicamente se puso en marcha un programa con Nacional Financiera, Nafinsa, que va a permitir a más de 200,000 empresas pequeñas implementar acciones de eficiencia energética, por ejemplo, como el cambio de iluminación o de maquinaria. Y eso es algo muy útil para las empresas. Pongo un ejemplo, por cierto, que lo hicimos no en materia de electricidad, pero en materia de gas. Cuando venía subiendo el precio de la tortilla, por el aumento internacional del precio del maíz, dijimos en el gobierno, ¿qué podemos hacer? Digo, no podemos controlar el precio del maíz, y menos a nivel internacional. ¿Cómo podemos evitar que repercuta ese impacto en el consumidor? Y lo que hicimos fue ver los costos de elaboración de la tortilla. Y el costo, una parte importante es el precio del maíz que paga, pero también el tortillero, básicamente, el que hace tortillas a base de nixtamal, el que tiene su tortillería, que todos conocemos, bueno, al menos a mí me tocaba ir por las tortillas en mi casa, entonces yo sí me acuerdo muy bien de ellas, ¿no? Revisamos cómo estaba su propia tortillería. Y entre las cosas que encontramos es que hay tortilladoras que son a base de electricidad y a otras a base de gas, sobre todo gas LP. Incluso uno recuerda que hay muchas que llega uno y huele a gas en las propias tortillerías, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacerles un programa subsidiado, financiado, de ahorro de energía. Y era tan sencillo como ajustar los canales de gas LP, por ejemplo, o cambiar la máquina para que consuma menos gas o para que consuma menos electricidad. Y eso implica, por ejemplo, un ahorro enorme para el tortillero y que en muchos casos no solo pudo absorber todo el costo adicional del maíz, sino pudo también reducir sus costos y tener más ganancias sin aumentar el precio de la tortilla. Otra cosa que hicimos, un programa muy bonito, a mí me gusta mi tortilla, pues me desvío un poco, pero se los cuento, es para hacer la masa de tortilla, la masa de nixtamal, pues hay que cocer el grano, molerlo y cocerlo, y eso consume mucha electricidad, sobre todo el calentado del agua y de la masa. Entonces lo que hicimos fue poner calentadores de sol, como los que ahora se usan para los calentadores de agua, para bañarse, digamos, arriba de las tortillerías. Entonces baja el agua al nixtamal,
ya precalentada, y todo eso se lo ahorra el tortillero de gas o de electricidad. En fin, son medidas de ahorro de energía. Lo estamos haciendo en las tiendas. ¿Qué es lo que más le duele al abarrotero en relación con Comisión Federal de Electricidad? Pues que le cobran mucho por los refris que tiene. Pues sí, llega una empresa refresquera y le regala un refri, se lo pone. Llega una empresa cervecera y le regala un refrigerador, o se lo presta, ¿no? Pero es que los refris consumían muchísima electricidad, eran viejitos, ¿no? Yo antes decía que cuando hablaba del programa Cambia tu viejo por uno nuevo, decía, bueno, si vamos a la casa de nuestros papás y encontramos un refri, pues es una joya, pero consume mucha electricidad. Ya no digo a casa de mis papás, ya empiezo a pensar en, por sí que el refrigerador que compré cuando yo me casé, pues es de esos, ¿no? Entonces ya no me meto en Honduras, ¿no? Pero en las mismas tiendas les cambiamos los refrigeradores por otros ahorradores de energía. ¿Y qué pasa? Pagan menos electricidad a CFE y eso mejora todo. Bueno, eso es lo que está haciendo ya CFE con un programa masivo a través de Nacional Financiera, donde a 200,000 empresas pequeñas y medianas se les está dando crédito para establecer asesoría en ahorro de energía y reducción de costos a clientes comerciales o industriales. Ello ha resultado en un ahorro de 60 millones de kilowatts y en la disminución de emisiones de carbono por 26,000 toneladas de dióxido de carbono. Quinta acción. Estamos iniciando la implementación de un sistema de infraestructura avanzada de medición en algunas colonias de Ciudad de México, ya se habla aquí de Polanco, que va a traer grandes beneficios a los usuarios y esperamos se extienda progresivamente a otras zonas del país. Este sistema sin costo para el cliente, si es un costo para la empresa, ¿no? Incluye medidores digitales mucho más exactos y con más funciones que permiten la toma de lectura a distancia, además que hace posible la detección remota de fallas en el suministro de energía eléctrica. Todo ello reduce la pérdida de energía y los apagones y permite dar respuesta inmediata a las solicitudes de reconexión. Por ejemplo, ¿cómo es la tradición? Usted lo sabe mejor que yo, pero el medidor de luz, ¿no? Viene el lecturista o venía el lecturista y tenía que leerlo y ya ven que unas agujas van para la derecha y otras para la izquierda, es medio, al menos en mis tiempos era así, ¿no? Era medio divertido tratar de encontrar cómo se medía el consumo y había que anotar y el lecturista tenía que medirlo contra la anotación que había hecho en el mes o en el bimestre anterior, etcétera. No, ahora los medidores, esa es la tendencia que tiene CFE, son medidores digitales, te dicen exactamente el consumo punto, así, con decimales, sin necesidad de hacer el cálculo. Y además algo muy importante, se está evolucionando y están las pruebas piloto para hacer medidores que se lean a distancia. Hagan de cuenta como las puertas que abren, los controles remotos de las puertas, ¿no? O los de la tele incluso, que a través de una señal de frecuencia intercambian información con un aparato. El medidor así se va a poder leer a distancia. Entonces el lecturista va en la calle en su camioneta y su aparato le va a ir captando, y ya se está implementando en algunas partes experimentalmente, va a ir captando la lectura de los medidores sin tener que tocarle a la señora, sin que tener que correrle porque ahí viene el perro, etcétera, etcétera, ¿no? Inmediatamente se capta, ¿no? Y la tendencia es que se hagan incluso medidores inteligentes de ciudades. ¿Cómo son los medidores inteligentes? Ojalá en el futuro, ya no me tocará a mí, pero sé que estos programas pilotos abren la puerta para ello, que en el futuro se pueda llegar a que, digamos, una población pequeña, ¿no? Santiago Tangamandapio, que sí existe, no era un invento del Chavo del Ocho, es en Michoacán, ¿no? O Tinguindín, que también existe y que también está en Michoacán, ¿no? Todas las casas tengan medidores que no solo reciben energía, sino que transmiten los datos de lo que consumen. Entonces, el suministro de energía a Santiago Tangamandapio o a Tinguindín se puede hacer más eficiente porque la distribución de cargas electrónicamente puede ya ir leyendo, digamos, momento a momento el consumo de toda la población. Entonces, todo lo que se hace con la entrada de generadores o suministradores a escala global, si se va acercando a medidores inteligentes, va a hacer considerables ahorros en el suministro de energía. En fin, todo esto lo ha iniciado la Comisión Federal de Electricidad y me da mucho gusto. En suma, amigas y amigos, a lo largo de estos 6 años,
hemos dado pasos muy firmes para fortalecer al sector eléctrico a nivel nacional. Al inicio del sexenio, además, yo quiero reiterarlo porque es un dato bien importante que vale la pena aquilatar. Recibimos un sector eléctrico con 2 empresas, una buena, que es Comisión Federal de Electricidad, y una, pues no tan buena, que era Luz y Fuerza del Centro, que representaba, hay que decirlo también con claridad, un lastre para la economía nacional, no solo por los 50,000 millones de pesos al año que nos costaba de subsidio, arriba de las tarifas que con todo y copete y con todo exceso y con todo y brinco le cobraban a los usuarios, 50,000 millones de pesos, sino por la ineficiencia en las contrataciones, en los apagones y todo. A mí me parece impresionante las cifras que acaban de dar. Hoy estamos dejando, amigas y amigos, un sector eléctrico constituido por una empresa de clase mundial capaz de asumir con eficacia el reto del desarrollo. Recibimos una CFE en la que no se invertía lo suficiente para respaldar el crecimiento de la economía. Hoy dejamos una empresa que invierte en grandes obras de infraestructura, que garantiza el suministro eléctrico para hoy y para el mañana. Recibimos una Comisión Federal de Electricidad, insisto, perdón, un sector donde aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del centro de la República, ustedes ven las cifras rápidamente, traté de memorizar algunas. El promedio de duración de un apagón o de un corte de suministro de electricidad era 1 hora. El promedio ahora son menos de 10 minutos de tiempo de interrupción. O sea, una mejora de 10 veces más o 10 veces menos en el corte a las familias en promedio, lo cual es un avance extraordinario. Me comentaba el director que de que entró a Comisión Federal de Electricidad a operar la zona centro de México hasta ahora, en esta zona ha habido más de 800,000 nuevos contratos de Comisión Federal de Electricidad. ¿Quiere decir que hay 800,000 nuevas casas o empresas o comercios? No, debe haber menos que eso. Pero mucha gente que tenía diablito o que había hecho su solicitud de conexión y que no se la daban, pues ahora habla, y como nos decían, en cuestión de un día o 2, no vi el dato cada un día, más o menos un día, llegan y le conectan. Cuanto antes se tardaban meses y hasta años para poder conectar el servicio eléctrico. ¿Qué hacía una empresa? Pues compraba una bomba, una máquina diésel. Había centros comerciales completos en la Ciudad de México que operaban con bombas o con plantas de generación eléctrica a base de diésel, con un costo mucho mayor. Centros comerciales completos. Condominios, desarrollos habitacionales nuevos que no estaban conectados, por lo menos legalmente, a CFE. Industrias completas. Todo eso en el momento que se eficienta el servicio Comisión Federal de Electricidad, cuando entra a operar la CFE, inmediatamente se empiezan a conectar formalmente. Por eso crecen tanto los contratos, 800,000 nuevos clientes en un poco más de 2 años. Eso habla de que lo que había al entrar al sexenio no era solo una empresa altamente ineficiente en términos de costo, sino que también había un cuello de botella para la economía nacional. Porque si tú quieres más industria, ¿cómo la vas a tener en una región donde no te puedes ni conectar a la luz legalmente? Si tú quieres más vivienda, ¿cómo vas a hacerlo si no puedes tener acceso al servicio de electricidad? Entonces, todo eso, amigas y amigos, brinda verdaderamente un panorama totalmente distinto. Finalmente, una CFE que arrastraba importantes pasivos laborales, había el riesgo de que no se pudiera fondear en el futuro, por ejemplo, el retiro de sus trabajadores, y gracias al trabajo corresponsable entre el sindicato y la comisión, particularmente su entonces director Alfredo Elías Ayub, se llegó a un esquema que permite fondear perfectamente los pasivos laborales de la empresa y que garantiza su viabilidad financiera. En fin, amigas y amigos, quiero aprovechar este recuento que hace la Comisión Federal de Electricidad, su director, para agradecerle sinceramente a todas y a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a sus servidores públicos, a sus funcionarios, a sus ingenieras, ingenieros, por su enorme profesionalismo, por la seriedad y la responsabilidad
con la que respondieron a los mexicanos a lo largo de los 6 años de este gobierno que he tenido el honor de encabezar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega. Muchas gracias por lo mucho que se han empeñado en hacer avanzar a CFE en su investigación tecnológica, en sus desarrollos tan importantes. Yo sé que muchas ingenieras o ingenieros probablemente ganarían muchísimo más fuera de la empresa, pero sin embargo están aquí entregando lo mejor de sí mismos. Muchas gracias a los trabajadores que arriesgaron la vida reconectando los cables cada vez que pasaba un huracán o cada vez que pasaba un ciclón. Nada más de comparar cuántos días se tardó Estados Unidos en restablecer el servicio eléctrico en Nueva Orleans, no fueron días, sino semanas y meses, comparado con el día o las horas que tardan los trabajadores del CFE en reconectar todo un sistema donde hay afectación, habla de lo que vale esta empresa. Muchas gracias por el valor que tuvieron para poder sostener la distribución de energía eléctrica en el centro de la República, en las horas más críticas, pero también más importantes para el sector eléctrico, para el futuro que se vivieron en esta administración. Muchas gracias porque han estado a pie firme sirviendo a los mexicanos, no importa los riesgos y no importa los esfuerzos. Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que juntos hemos puesto al sector eléctrico mexicano sobre bases muy sólidas para el futuro y que a la vez esta época en Comisión Federal de Electricidad ha servido para que esta empresa se transforme y se prepare para ser la base del crecimiento económico del país y para ser la base del bienestar de las familias mexicanas. Yo hago votos para que en los próximos años se siga enriqueciendo y modernizando la tecnología en Comisión Federal de Electricidad. Se construya sobre estas bases de modernización que ustedes en estos años han construido. Agradezco también a sus directores, con que me tocó convivir y trabajar por México, Alfredo Elías Ayub, a Antonio Vivanco, ambos además que por circunstancias ajenas a la voluntad de todos, básicamente vinculadas a la salud, tuvieron que dejar, aparte de entregarse personalmente a fondo, tuvieron que dejar la dirección de la comisión. A ambos les mando un saludo muy afectuoso. A su director actual, a todo su equipo, al licenciado González Aguadé, en fin, a todos ustedes, amigas y amigos. Saben que estoy muy agradecido con la Comisión Federal de Electricidad, porque hoy la CFE claramente es una empresa para el México del siglo XXI que todos queremos. Que siga siendo CFE orgullo de todas y de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos una excelente tarde.